su lugar. Pueden tomar su lugar y gracias a Dios porque el Señor tomó nuestro lugar. Amén. Y eso nunca se nos debe olvidar de que el Señor tomó nuestro lugar a causa de nuestra maldad. Y bueno, pues vamos a buscar el libro de Filemón. Esta carta que es la más pequeña que escribe el apóstol Pablo. ¿Cuántos de ustedes han leído la carta a Filemón? ¿Sí? Esta carta que es la más pequeña y ahorita les voy a dar algunos datos interesantes acerca de esta carta, pero ¿qué les parece si hacemos una oración al Señor? Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, Señor, porque hemos podido cantarte, Señor, hemos podido adorar tu nombre, Señor, y preparamos, oh Dios, nuestro corazón para poder, oh Dios, recibir el consejo de tu palabra. Tu palabra siempre tiene cosas que enseñarnos, que corregirnos, que hablarnos, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene en esta hora a todos los que estamos aquí y te damos honra y gloria por siempre. Amén. Eh, Fíjense que dentro de las cosas que estuve viendo, esta carta no contiene ninguna enseñanza sobre alguna doctrina cristiana. No contiene ninguna enseñanza. Sí tiene, o sea, ninguna enseñanza de doctrina cristiana, pero sí tiene obviamente enseñanza de una práctica cristiana. De hecho, el título del mensaje del día de hoy le puse así, una lección práctica. Una lección práctica. Prácticamente vamos a estudiar toda la carta. Y pues son unos cuantos versículos, entonces en realidad pues está fácil de entenderla. Esta carta es conocida como la epístola de la cortesía. Ah, Este, y ahorita veremos por qué. El escritor queda claro que es Pablo y lo establece la misma carta. Y está en realidad dirigida no solamente a Filemón, sino también a Apia y a Arquipo. Y vamos a leerlo para que lo podamos constatar y ya de ahí partimos para toda la enseñanza. Dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, es un saludo muy paulino, o sea, muy al estilo de Pablo. Además de Pablo, menciona que está ahí Timoteo. Y sigamos un poquito, versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y quiero hacer una pausa para aprovechar. ¿A quién dijimos que está dirigida esta carta, aparte de Filemón? Apia y a Arquipo. ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿quiénes son de los que, bueno, Filemón, sobre él se va a centrar el mensaje, pero menciona, Apia se cree que era la esposa de Filemón y Arquipo se cree que era su hijo de Filemón. Prácticamente Pablo está escribiéndole a una familia, a una familia que es importante que nosotros veamos de que Pablo le llama a Filemón como colaborador. Entonces eso no lo podemos perder de vista. Esta
esta carta fue escrita aproximadamente por el año 62 y es una de las llamadas cartas de la prisión, porque algunas cartas se acuerdan que Pablo las escribe estando en prisión en Roma. Entonces, esta es una de ellas. Y junto con primera y segunda carta a Timoteo y Tito, son cartas de algún modo más personales. Son instrucciones más personales, aunque obviamente aplica para cuestiones de la iglesia. ¿Ok? Ahora, Filemón, ¿quién era Filemón? Porque sobre él básicamente está centrada la carta. Y esto es importante para que nosotros podamos sacarle el mayor jugo a esta carta. Filemón era un creyente rico de Colosas. Ajá, o sea, se cree que incluso algunos comentaristas bíblicos piensan que Filemón pudo haber sido en un momento dado, en un tiempo, pastor de la iglesia en Colosas. Ajá. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, pero era un hombre rico y los hombres ricos de ese entonces tenían esclavos. Recordemos que la esclavitud era todavía estaba vigente en ese entonces y tenía un esclavo llamado Onésimo. De hecho, su nombre va a aparecer en el siguiente bloque que vamos a ver. Pero, ¿qué había pasado? Bueno, Onésimo le había robado algo al amo, algo le robó y había huido a Roma. Entonces Pablo le tiene que escribir precisamente esto. Ahora, Filemón no era el único creyente que tenía esclavos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos, no quitemos de vista Filemón, pero vamos un poquito atrás, Colosenses capítulo 4, versículo 1. Y por eso es por lo que también comentaristas bíblicos creen que Filemón era un congregante, un creyente en Colosas. Ajá. Pero vean la instrucción que Pablo le da pues a hombres ricos de ahí de Colosas. ¿Quién puede leer el versículo 1 de Colosenses 4? Con buen sosiego, sabiendo que también vosotros tenéis un amo que lo quiere. Vean la instrucción que le da Pablo a a los amos. ¿Por qué les dice amos? Porque tenían esclavos. Entonces le da esa recomendación. Y es importante también considerar, los esclavos no eran consideradas personas como tales. O sea, imagínense a qué nivel estaban. Es algo que para nosotros no nos imaginamos, pero en ese entonces ni siquiera se les daba el título o el nombre de personas a los esclavos, sino simplemente se consideraban como herramientas del amo. Ahora, la esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano, o sea, era muy común. De hecho, algunos creen que los esclavos constituían un tercio, por lo menos, o más del total de la población del Imperio Romano. O sea, estamos hablando que de 10 personas, prácticamente 3, 4 o 5 eran esclavos. O sea, la esclavitud era muy común en ese entonces. Ahora, les pregunto algo, ¿un esclavo tiene voluntad propia? No, no tiene voluntad propia. Él puede decir si ya se cansó de trabajar y decir dejo de trabajar. No. Ahora, los esclavos podían ser desde médicos, o sea, podían tener hasta una profesión, podían tener algún oficio o simple y sencillamente, pues eran personas que no tenían ninguna preparación y que eran personas que sus amos los trataban como simples objetos. Ajá. Ahora, los amos tenían un poder ilimitado sobre sus esclavos para castigarlos, y algunos esclavos eran fuertemente castigados incluso por cuestiones pequeñas, por infracciones prácticamente sin ningún chiste.
Y Pablo, si usted se da cuenta, en el versículo 5, vean, el versículo 5, porque Pablo primeramente apela o reconoce el amor que tiene Filemón. Recordemos, este era el hombre rico. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Qué resalta Pablo de Filemón? Su amor y qué? Y su fe. ¿Hacia quiénes? Hacia Dios, pero también hacia la iglesia. O sea, dice, para con todos los santos. Es una frase también muy de Pablo, en la cual se refiere a la iglesia, pero usa ese término para con todos los santos. Ahora, por llamarlo así, nosotros podemos ver que Pablo primeramente está como que tratando de ablandar el corazón de Filemón, ¿sí o no? Porque primero no trata el asunto en realidad, sino que primero le dice, oye, qué bueno el amor y la fe que por todo mundo se escucha de ti, no solamente hacia Dios, sino hacia la iglesia. Y entonces Pablo de algún modo está como que preparando el terreno para lo que va a tratar con él. Sigamos adelante, versículo 8. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y quiero hacer una pausa. Pablo prácticamente, si ustedes se dan, se dan cuenta en el versículo 8, él está diciendo, tengo mucha libertad en Cristo, te podría decir lo que tú tienes que hacer, pero no lo voy a hacer. O sea, él no quiso de algún modo forzar la situación por la autoridad que tenía Pablo. Y esta actitud de Pablo es lo normal, cómo se manejaba él en el trato hacia los hermanos de la iglesia. ¿Por qué? Porque otra vez no perdamos esta lectura de Filemón, pero vamos a primera carta a los Corintios capítulo 9, y de verdad que ojalá y que los ministros de Dios, los pastores, los líderes de iglesias, aprendamos esto de Pablo, que nunca abusaba de su autoridad, nunca abusaba de su derecho sobre otras personas, su autoridad sobre otras personas, para hacer mal uso de esa autoridad. Veamos primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 15. Es un poco larga, pero para que nosotros podamos entender todo esto. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero fíjense, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y otra vez el énfasis, versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo, ¿qué está diciendo? Tengo derecho a, a vivir del Evangelio, y aunque hubo épocas que en realidad vivió, que lo sostuvo la iglesia en diferentes lados, pero él dice, yo no quiero aprovecharme de eso.
De hecho, si recordamos, por ejemplo, en el libro de Hechos nos dice cuál era el oficio de Pablo. ¿Se acuerdan cuál era el oficio de Pablo? Hacía tiendas. Ajá. Hacía tiendas. Él era alguien que trabajaba por su cuenta y que de algún modo él se sostenía en ocasiones o hubo temporadas en las que él se sostenía. Y como les decía yo, cuán importante es que los que ejercemos un liderazgo en la iglesia no abusemos de la autoridad que Dios nos ha delegado. Recordemos que los líderes estamos para servir, porque debemos seguir el ejemplo de Jesús, el ejemplo de nuestro maestro. Ahora, regresemos ahí a Filemón, porque solamente así como dato era esto que acabamos de leer acerca de lo que Pablo escribe. De algún modo no se está aprovechando de la situación, pero el versículo 9 dice más bien, te ruego por amor. Ajá, te ruego por amor. Y entonces aquí Pablo va a empezar a apelar a la compasión. Te ruego por amor. Y fíjense, dice Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. O sea, recuerda algo, estoy preso y por otro lado ya tengo una edad avanzada. Ahora, Pablo no lo está escribiendo en un tono de manipular a Filemón. Pablo está diciendo una verdad. Y Pablo está diciendo, bueno, tengo una edad avanzada y todo, y te lo digo por amor, no por otra cuestión. Ahora, vemos en el versículo 10 que dice, te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones. ¿Qué es lo que nos dice en realidad con esto Pablo? Pues simple y sencillamente que fue Pablo el que evangelizó a Onésimo. Ahora, ojo, porque de pronto nosotros encontramos esto por mi hijo Onésimo y no pensemos que por este tipo de versículos pudiéramos nosotros fundamentar lo que muchos le llaman la paternidad espiritual. No, no es cierto. O sea, aunque de pronto tiene esa expresión hacia Timoteo, mi hijo en la fe, y aquí a Onésimo, y diciendo, es mi hijo, dice, a quien engendré en mis prisiones, ni está hablando en un sentido literal, no era su hijo, ajá, ni de una manera espiritual está diciendo, yo soy tu padre espiritual. No es así. Y eso que se nos quede claro, porque acuérdense, paternidad espiritual, o sea, la famosa doctrina y práctica en muchas iglesias, bíblicamente es imposible sostenerla. Recuerdo que en una ocasión, hace algún tiempo, una persona de aquí de la iglesia me dice, pues usted como nuestro padre espiritual. Le digo, no, un momento, yo no soy padre espiritual de nadie, porque la Biblia dice que a nadie aquí en la tierra le llamemos padre. Obviamente a tu padre natural, a quien te engendró realmente en lo natural, le tienes que decir papá y le tienes que decir mamá. Ajá. No vayan a llegar a sus casas, no, pues, hola, doña Mari, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues, ¿qué te pasó? No, no, pues es que me dijeron que no, eso no. No, 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 no. Estamos hablando de en un sentido espiritual. Entonces, seguimos un poquito más adelante, nos quedamos en el 10, versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo ya empieza a tratar el tema. O sea, ya puso en el centro del asunto de la carta a Onésimo. Ya puso en el centro de la carta a Onésimo, está diciendo, yo lo evangelicé, yo le hablé de la palabra de Dios, y dice, en otro tiempo te fue inútil. Acuérdense, le está escribiendo a Filemón y le está diciendo, acuérdate, si en otro tiempo, híjole, hasta ya no lo querías ni ver, porque te defraudó. Dice, pero ahora en este tiempo, tanto para ti como para mí es útil. Y Pablo, yo digo, con una sabiduría de Dios extraordinaria. Versículo 12, dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a quién, como a mí mismo.
Pablo, qué es lo que está diciendo? Onésimo, mira, eres bien útil aquí. Me ayudas incluso en el trabajo que yo tengo aquí en la prisión, desde aquí. De hecho, Onésimo fue un hombre que de pronto llevó alguna de las cartas de Pablo a las iglesias. Creo que la de Éfeso, creo que él la llevó. Alguna carta por ahí. Pero Filemón está diciendo, ok, Onésimo te fue inútil, ahora los dos son útiles, lo voy a regresar a ti, pero te pido un favor, no lo trates como tu esclavo, no lo trates siquiera como alguien que ya no te sirve, sino trátalo como a mí mismo, como si yo mismo fuera a ti. Y entonces ahí, imagínense, Filemón, que fue a quien le robó, o sea, su esclavo le roba. Imagínense que de pronto Pablo le está diciendo esto a Filemón. ¿Qué puedo pensar, Filemón? ¿Y por qué lo voy a recibir? Si él me robó. Si él no hizo lo correcto. Pero Pablo le está diciendo, prácticamente le está diciendo, tienes la oportunidad de perdonarlo. Y tienes la oportunidad de ser un ejemplo para todos los demás creyentes. ¿Por qué? Porque le dice, recíbelo como si fuera yo mismo. Ahora, ya cuando Filemón recibe esto, él tiene que pensar, ¿cómo recibiría yo a Pablo, al apóstol Pablo? Es como si de pronto alguien te defraudara, Julio, y a lo mejor yo te diría, ¿sabes qué? Después de cierto tiempo, te voy a mandar a aquel que te defraudó, pero trátalo como si a mí me trataras. Y yo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo sé que Julio siempre me trata bien y no se diga cuando voy a comer carnitas. Porque hasta mis hijos y mi esposa dicen, ay, tu taco no se puede ni cerrar. Pues haz de cuenta que yo diría, ¿sabes qué? Te lo voy a enviar. Así como me atiendes a mí, atiéndelo a él. El corazón de Filemón iba a ser confrontado. ¿Por qué? Tenía derecho de tratarlo mal o de ignorarlo, ¿sí o no? Pero Pablo le está diciendo, trátalo como a mí me tratarías. Y entonces aquí viene una confrontación importante. ¿Por qué? Porque les voy a decir algo. Aunque esto fue un hecho real, la pregunta es si nosotros no de pronto hemos pasado por situaciones similares. Porque de pronto hay personas que no necesariamente que nos hayan defraudado en cuestión de que a lo mejor les prestamos un dinero y ya nunca nos las pagaron, que te duele, por supuesto que te duele. Pero ¿qué tal de aquel que ha abusado de tu confianza? Y de pronto, porque en este tipo de situaciones nos puede pasar a todos los que estamos aquí. Pero Dios nos tiene que confrontar para saber qué hay en nuestro corazón si realmente, Filemón, acuérdense, no solamente era rico, era un creyente que probablemente fue hasta pastor un tiempo en la iglesia de los colosenses. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender, tarde o temprano, situaciones en nuestro corazón van a ser confrontadas. Porque por diferentes razones nosotros podemos ser heridos o lastimados por personas. Pero el Espíritu Santo quiso dejar esta carta como un ejemplo para nosotros qué hacer en situaciones así. Ahora, sigamos un poquito más adelante, versículo 13. Y fíjense, Pablo le dice algo cierto a Filemón. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. O sea, él prefiere quedárselo. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. O sea, Pablo tiene en mente Onésimo el esclavo de Filemón. Quien tiene autoridad sobre él es Filemón.
Y dice, yo me lo puedo quedar y tengo la autoridad para hacerlo, pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento. ¿Por qué? Porque tú eres el amo de Onésimo. Dice, pero no quiero que lo hagas a la fuerza, sino de manera voluntaria. Y este elemento es importante. ¿Por qué? Porque es bueno notar que lo que hagamos sea que nazca de nuestro corazón y no porque alguien nos obliga. Porque en ese supuesto o en este ejemplo que ahorita menciono de Julio, ¿qué tal si de pronto en una situación así, Julio dice, ay, el pastor, ¿para qué me manda este? Me cae re gordo, yo quisiera más bien golpearlo, yo quisiera, porque me defraudó, porque hizo esto, porque hizo aquello. Pero de pronto es ahí donde nuestro corazón es confrontado. Sí, es que es cierto, porque de pronto, no me digas, y yo estoy seguro que de pronto nos han dicho, o hemos pasado por situaciones así, o sea, no me hagas esto. Ajá. Pero todo esto es para que nuestro corazón en realidad esté completamente sano emocionalmente. Ujú. Ahora, esto también me hace ver algo. Pablo es de los que, por lo que está aquí diciendo, Pablo piensa, aquel que está en un servicio en la iglesia, tiene que hacerlo de manera voluntaria, de corazón, de manera voluntaria, no como obligatoriamente. Y entonces de aquí es de donde yo les animo a algo, hermanos, que todo lo que hagamos dentro del servicio de la iglesia, que sea como algo que nace de nuestro corazón, ¿no? Que si nos toca limpiar y de pronto a lo mejor pasa una semana y otra vez dicen, no hay nadie que me nazca de corazón a mí. ¿Por qué? Porque lo hacemos primeramente para el Señor y lo hacemos también para nuestros hermanos, por supuesto que sí, pero no de manera obligatoria. Ay, otra vez me toca la venta. Ay, otra vez la limpieza. Ay, otra vez. No, sino que lo hagamos con alegría. Recordemos algo. Salmo 100 dice, versículo 2, servid a Jehová con alegría. Entonces, todas las cosas que tienen que ver con Dios y para servir a la iglesia lo debemos de hacer con alegría, de manera voluntaria. Pues sigamos un poquito más adelante. Versículo 15. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y fíjense cómo Pablo ya ahora le dice a Filemón, ya no lo trates como un esclavo, a Onésimo, sino trátalo como un hermano, pero además le añade algo, un hermano amado, o sea, como alguien especial. Y Pablo sigue confrontando el corazón de Filemón, porque prácticamente es lo que Jesús ciertamente enseñó, porque ¿qué dice? Y nosotros no sabemos porque la carta no nos deja ver en realidad cuál era el sentimiento que tenía Filemón hacia Onésimo, pero Pablo está diciendo, no le trates como un esclavo, sino como un hermano, pero como alguien amado. Y es lo que de cierta manera Jesús enseñó. Amen a sus enemigos, oren por ellos. O sea, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros tenemos una situación que alguien nos ha defraudado, que alguien nos ha ofendido, que alguien nos ha lastimado. Tarde o temprano Dios va a tratar esa situación en nuestro corazón, pero Él quiere que nosotros salgamos aprobados de esa situación. Y dice, ya no lo trates como un esclavo, sino trátalo como un hermano amado. Y Pablo es puntual en eso. Yo me pregunto, ¿cómo tratamos
a aquellos que nos han ofendido de pronto? Pero aquí tenemos otro. Bueno, esto es muy bueno porque Onésimo entendió, yo creo que lo que hizo mal se transformó en la transformación de un error cometido y al Dios. Ujú, Claro, no fue útil, pero porque entendí, ujú, me imagino más acerca del Señor, ha creído más y pues su vida ha cambiado totalmente. ujú, ujú. Es que ahí hay una transformación en el corazón de Onésimo. Ahora, pensemos un poquito. Filemón está tal vez en ese dilema. ¿Cómo volver a ver a aquel que me defraudó? Pero ahora pensemos un poquito en qué pasaba con Onésimo. Onésimo, ¿ustedes creen que con todo gusto iba a querer enfrentarse otra vez con su amo, con el que le había robado? No, pero ciertamente tenía un corazón transformado. Y solamente Dios sabe en las pláticas de Pablo con Onésimo cuál era el sentir de Onésimo hacia Filemón. O sea, aquí vemos, o sea, diferentes aspectos. Pablo de algún modo está tratando de reconciliarlos. Y, por ejemplo, nosotros somos llamados a reconciliar a otras gentes con Dios. Pero parte de esa reconciliación tiene que ver con que enfrenten ciertas situaciones que son incómodas, pero se tienen que resolver, porque ahí es donde se ve una verdadera transformación. Ujú. Una verdadera transformación. Y entonces, veamos un poquito más adelante, porque le dice, no lo veas como esclavo, sino como un hermano. Pero fíjense como una vez más, versículo 16, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Prácticamente Pablo le está diciendo a Filemón, trátalo fraternalmente y perdónalo, perdónalo. Y entonces nos deja una lección práctica, porque nosotros cómo tratamos a aquel que nos ha lastimado. Y vuelvo a repetir, sin duda que a cada uno de nosotros nos, a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, podemos encontrarnos con episodios así, en los cuales alguien nos ha lastimado. Es más, ¿qué, qué hacemos cuando de pronto te enteras que alguien está hablando mal de ti y enfrente de ti te da como que una buena cara? O sea, por dentro algunos de nosotros como que dijéramos, ay, porque ahora soy cristiano, si no verías. Pero algunos la verdad es que tratamos como que de evadir ese momento incómodo. Es el trato diario con las personas. Y ahí, pero, mm, me acuerdo que también cuidando el corazón. Y se me quedó muy grabado esto, me Claro que sí. Ahora, Pablo le dice a Filemón, trátalo como un hermano amado. O sea, no solamente lo tienes que perdonar, no solamente debes de tener un amor fraternal hacia él, sino hay otro elemento. Porque acuérdense, los amos tenían el derecho, por una falta, por muy ligera que pareciera, tenían el derecho a castigarlos duramente. Y Pablo le está diciendo a Filemón, ¿sabes qué? Renuncia a ese derecho que tienes siquiera a castigarlo. Renuncia. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos perdonar a los que han abusado de nuestra confianza? Porque esta carta, como les decía yo, no da una enseñanza de alguna doctrina cristiana, pero sí de una práctica cristiana. ¿Cuál? Perdonar. Perdonar.
Versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Otra vez está apelando a eso. Versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, se ponlo en mi cuenta. Híjole, ponlo en mi cuenta. ¿Y saben por qué Pablo usa esto? Porque eso es lo que precisamente hizo el Señor con nuestras ofensas ante el Padre. Toda nuestra maldad fue cargada en los hombros por el Señor Jesús, fue clavada en la cruz. Nuestra maldad fue imputada al Señor y ese debe ser un elemento que nunca se nos debe de olvidar cuando alguien nos lastima, abusa de nuestra confianza y por más que nosotros digamos fue injusto y sería injusto si no pagara por eso que me hizo. Pero ¿saben qué? Debemos de recordar, eso es precisamente lo que hizo el Señor. Y con esas palabras que le escribe Pablo a Filemón, todo lo que te deba, ponlo a mi cuenta. Eso fue lo que hizo el Señor con nosotros. Y entonces cuando nosotros tenemos una situación de que estamos ahí en esa lucha, perdono a aquel que me ofendió, perdono a aquel que abusó de mi confianza, sí lo tengo que hacer porque tengo que recordar. Toda mi maldad fue cargada en la cruz. A veces se nos olvida esa cuestión cuando estamos frente a aquel que nos ha defraudado, que nos ha lastimado. Pero hermanos, no se nos debe de olvidar nunca. Perdonar es un mandato del Señor para todo creyente. Es más, yo podría decir, es un rasgo distintivo de un verdadero creyente, el que perdona. Algunos te dirán, qué menso eres. Si te hizo, porque sí o no, este mundo, a como dé lugar, trata de que nosotros incluso hagamos la voluntad del Señor. Pero en una situación así, en la que tú eres el defraudado, tú eres el ofendido y estás frente a aquel que te ha ofendido, ¿cuál es el mandato del Señor? ¿Perdonas o no perdonas? Punto. Es más, en la oración del Padre Nuestro, que es lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si ustedes se dan cuenta, en la medida que perdonamos, así nos perdonan. Así nos han perdonado. Y recordemos algo, si está en justa proporción ese modelo de Jesús, nosotros perdonamos como hemos sido perdonados, recordemos algo acerca del perdón. El perdón de Dios es para siempre. Por eso cuando nosotros surge una situación así, debemos de recordar, el perdón es para siempre. No es mientras que me traten bien. No es mientras yo lo sienta. No, el perdón de Dios es para siempre. Ahora la pregunta acerca del perdón de Dios. ¿Nos merecemos el perdón de Dios? No. Pero el Señor demuestra su misericordia al perdonar nuestra maldad. Pero Él espera que así también perdonemos a los que nos han ofendido. Precisamente. Y ojo, porque nosotros podemos tener la tentación, la excusa de, ay, es que me cuesta tanto perdonar a este hombre, ¿no? Dice la esposa toda ofendida, ¿no? O algunas, me cuesta, no siento perdonar. Hey, acuérdense de algo. Aquí no se trata de sentir. Se trata simplemente de obedecer. Si esperas sentir para perdonar, nunca lo vas a hacer. Aquí opera es obedecer y después deja que Dios produzca los sentimientos. Porque si esperas a que tú sientas perdonar, tal vez nunca lo sientas.
Pero el énfasis del Señor en Mateo 6, es más, vamos ahí a Mateo 6, versículos 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Porque después de que da el modelo del Padre Nuestro, Jesús, desde el versículo 13, termina con eso: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Ahí termina el modelo, pero Jesús sigue hablando específicamente de la situación del perdón en los siguientes dos versículos. Dice: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Y yo creo que con esto debemos de entender, Jesús es enfático en este punto. Ahora, Pablo le está diciendo: trátalo no como esclavo, sino como un hermano amado. Renuncia a tu derecho que tienes de castigarlo. Entonces, el perdón no solo se trata efectivamente de otorgar un perdón, sino de renunciar al deseo de vengarte. Porque algunos dicen: yo perdono, pero no olvido. A la siguiente va la mía. ¿O no? De pronto, y de pronto puede ser que algunos de nosotros lleguemos a ese punto, ¿no? Sí, sí, lo perdono, pero a la siguiente que me haga, uy, no se la va a acabar. Va a saber con quién se metió. Pero no. ¿Por qué? Y con la siguiente cita yo quiero que terminemos. Isaías 43, 25. Esta cita de Isaías 43 es realmente extraordinaria, porque vea cómo el Señor nos pone el ejemplo. Dice: yo, son palabras de Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, yo perdono tus rebeliones, pero también no me acuerdo de tus pecados, no me acuerdo de tus faltas. Y eso nos enseña algo. No importa lo que nos hayan ofendido, nuestro deber cristiano es perdonar y renunciar a todo deseo de venganza. Ahora, yo les pregunto, y con esto termino: ¿es fácil siempre perdonar? No, no. No es fácil siempre perdonar. Cuando de pronto a lo mejor es una situación que dices, bueno, pues, relativamente, incluso depende quién te lo haga, ¿no? O sea, tú dices: "Ah, pues, es alguien", a lo mejor vas manejando y alguien te menciona o te recuerda a tu mamá. Dices: bueno, pues, ni lo conozco, ¿no? Y ya, total, ya, yo lo perdono. Pero cuando es alguien cercano a ti, amado por ti, alguien que realmente tú dices: híjole, me duele más que nada, ni tanto la acción, sino de quién viene. No es siempre fácil hacerlo, pero recordemos algo: es un mandato: perdonar, perdonar. Y yo quiero que oremos en esta noche. Porque puede ser que no, los que estamos aquí, yo puedo decir ahorita en este momento, pues yo no tengo nada, no siento nada, pero tú no sabes mañana qué te vas a enfrentar. Y muchas veces, les voy a repetir, muchas veces que Dios permite que pasen ciertas situaciones para probar lo que hay en nuestro corazón. Entonces tenemos que orar para que siempre estemos dispuestos a perdonar, porque ese es un mandato del Señor. Y todos estamos expuestos a que nos ofendan. Todos, absolutamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí. Gracias porque nos hablas, nos enseñas. Y, Señor, ayúdanos a ser humildes, mansos y a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Algunos de nosotros tal vez haya situaciones que tenemos que arreglar,
con personas, pero todo empieza no por un sentimiento, sino por un acto de la voluntad, una decisión de perdonar. Hay personas que muy probablemente nos han defraudado, han abusado de nuestra confianza, han hecho tal vez algo que nos han herido, nos han lastimado. Señor, pero permítenos tener siempre en nuestra mente que tú nos has perdonado sin merecerlo y que tú esperas que nosotros hagamos lo mismo con aquellos que nos han lastimado, que nosotros mostremos misericordia. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias porque esta carta nos enseña muchas cosas, Señor. Básicamente, Señor, no hay nada que nosotros no podamos perdonar. Qué gran ejemplo, Señor. Y todo esto te damos a ti la honra y la gloria y te agradecemos por tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios les bendiga. No se les olvide, mujeres, próximo sábado 10 de la mañana. Aquí las esperan. Y pues vámonos.